como clínico real. ¿Ah? Se trata dentro de las competencias de la clase. En principio, comprender los principios básicos de la epidemiología, entender cómo se propagan las enfermedades infecciosas, desarrollar habilidades para la vigilancia epidemiológica, que estábamos muy mal cuando los psicólogos, mejorar la comunicación afectiva y efectiva, la prevención y el control de las enfermedades infecciosas. Entonces, ubíquense, este es un paciente de 45 años, obeso, diabético, y que comienza a presentar, y obviamente la diabetes mal controlada, fiebre alta de 39,5, tos seca, 4 días de enfermedad, astenia, disnea progresiva y mialgias. No ha recibido vacunas en los últimos 10 años, es ingresado en el hospital con aumento de dificultad respiratoria el tercer día de su enfermedad. Fíjense, no sé por qué no se ha salido nada. Es mayo 2020, 23 el paciente. Entonces, ¿alguno de ustedes puede decir qué enfermedad se trata? El 2020, ¿se acuerdan que estaba pasando el 2020 por esta época? La pandemia. ¿Ah? La COVID. La pandemia del COVID, por eso les he puesto ahí mayo del 2020. ¿Y este paciente tiene síntomas de COVID? Es joven, 45 años, tiene tos, hipoxia, tiene sensación de falta de aire, ¿no es cierto? Y rapidísimo, en 4 días, adelante. Entonces, para ustedes, ¿el agente etiológico probable cuál es? Virus de COVID. El SARS-CoV-2. Ahora, ¿cuál sería la vía de transmisión? 99% aérea, ¿no? Hay otras vías, pero aérea. ¿Y qué pruebas diagnósticas ustedes pedirían? Miren que ustedes han estado empapados en esa pandemia que hemos vivido. ¿Qué pruebas pedirían que inclusive se cuestionaba al presidente de la República? ¿Qué pruebas se piden? Las serológicas o pruebas rápidas, y la otra, la prueba, un alumno no maneja molecular, ¿no es cierto? Pruebas rápidas y las serológicas. Las serológicas o pruebas rápidas, y que decía que por qué el presidente no había comprado moleculares, porque solo habían 2 laboratorios en el Perú que tenían pruebas moleculares. Ahora, yo se los digo desde ya, la clínica manda. Si yo veo que estoy en una pandemia y el paciente tiene tos, tiene disnea en 4 días y que es diabético, tengo pues que imaginarme que ese paciente está con COVID, ¿no es cierto? Porque no, dicen, si es un chico que se riza las pestañas, se pone el cabello largo, usa labial, ¿qué más necesitamos para él, para saber que él se identifica como mujer? Nada, ¿no es cierto? Entonces lo mismo en el COVID y en cualquier enfermedad. Entonces son condiciones epidemiológicas, síntomas del paciente, signos del paciente que nos van a llevar a cualquiera de las enfermedades infecciosas que ustedes tienen. Entonces, en las enfermedades infecciosas, precisamente este caso clínico, hay que considerar enfermedades con alta mortalidad, como en el 2020 era el COVID. Recuerden ustedes los cadáveres cómo estaban en todo el mundo, no solo en el Perú, en todo el mundo, y más en el Perú que solo teníamos 100 camas UCI. Y Colombia sufría, estaba triste, o sea, desesperado porque tenía 300 camas UCI y nosotros 100 camas UCI. Imagínense, más o menos háganse una idea. Y la vía de transmisión, de hecho, inclusive se han hecho una serie de pruebas y trabajos de investigación para ver cuántos virus había en el ambiente por una persona que tosía, de qué tamaño tenía que ser el ambiente para ver cuántos de acá salían contagiados. Entonces, todos esos estudios son estudios epidemiológicos. Esas son las pruebas que yo les decía para comprobar que se trata del COVID. Las pruebas tanto directas como indirectas, en toda enfermedad infecciosa. Para identificar a la gente tenemos pruebas directas y pruebas indirectas. O sea, cuando a ustedes les preguntan qué pruebas hay, mientras van pensando y recordando eso, hay pruebas directas e indirectas. No se olviden que las directas nos identifican, nos coge de las orejas a la gente. Y las indirectas nos dicen que la gente puede estar ahí. Son pruebas serológicas, indirectas. Muy bien. Y este concepto quiero que lo entiendan bien. La vigilancia epidemiológica. Miren, nosotros hemos estado en el Perú pobres en
que es la vigilancia epidemiológica. Desgraciadamente, debiera partir del ministro de Salud, de toda la gente que trabaja en lo que es epidemiología, pero no había eso, no hemos estado preparados. Así como no estamos preparados para atender a adultos mayores, tampoco estábamos preparados para esa pandemia que se vino. Entonces, ¿en qué consiste la vigilancia epidemiológica? En que ustedes recopilan los datos, los analizan, identifican dónde hay brotes para que se puedan tomar decisiones y comunicar a salud pública. ¿Saben eso? Ustedes lo han hecho, ahorita lo han hecho, pero ya es vital, ¿no? Entonces, ya deben saber toda esa terminología. ¿Saben qué es incidencia? A ver, no sean tímidos, a ver, ¿quién sabe qué es incidencia? Ángel. Franco. La presencia. Fernando. No, la presencia. Yo no me acuerdo. Sofía. Sofía, ¿qué es? Incidencia, número de casos nuevos. Prevalencia. Antiguos y nuevos. Ya. Mecanismos de transmisión. Hay múltiples mecanismos de transmisión y los vamos a ver más adelante, que es un concepto importante. Tenemos que saber cómo es que ese agente llegó a este paciente. Muy bien. Acá se supone que ustedes me tendrían que decir cuál fue el impacto, cuál ustedes creen que ha sido el impacto que ha tenido el COVID en el mundo. A ver, uno. ¿Qué impacto? ¿Cómo ha afectado al mundo? Uno, digo. Por ejemplo, hay una estrategia sanitaria que se ha evaluado muy bien. ¿Qué otro impacto ha tenido? ¿Habrá tenido impacto social? Sí, la gente ha quedado con un miedo. Ustedes van a notar que donde ustedes vayan, la gente está irritable. No se sabe si es la vacuna, si es lo que hemos vivido, pero es irritable. O sea, no se sabe por qué la salud mental se ha visto tan afectada. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Hemos visto morir a tanta gente, a familiares, cercanos, a vecinos. Entonces, hay un impacto social, un impacto económico. No se olviden que estábamos paralizados, que la economía estaba paralizada todo ese tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el impacto que ha tenido el COVID ha sido en todos los aspectos. ¿Cómo nosotros podemos controlar esta enfermedad? No sé qué ha pasado con las diapositivas que están. Se han movido. Se han movido, ¿no? Pues, campañas de vacunación. Ahora les digo otra cosa y les pregunto a toda el aula. ¿El presidente se vacunó con vacuna o con un proyecto de vacuna? Un proyecto de vacuna. El investigador es el que ofrece, cosa que no se debe hacer. Cuando ustedes hacen un trabajo de experimentación, ustedes no pueden ofrecer. Vienen los candidatos y dicen yo. Entonces, ahí, desde ya está mal lo que están diciendo de que se vacunó. No se vacunó, no era vacuna. Era todavía en fase 2, 3. Entonces, era un proyecto de investigación. Yo he cogido como tema este hecho porque nos hemos equivocado en todo. En todo. En el mismo hospital, me comentaron, llegaba un paciente con un infarto, pero por la gente y por todo, por la que alternaba en esos momentos, pues se contagiaba de COVID, pero el paciente estaba muriendo por el infarto. ¿Y qué le ponían? COVID. Por todos los que han fallecido los pacientes han sido COVID. Y era lógico, que tengan COVID, pero no era la causa de muerte. ¿Entienden? Entonces también en eso nos hemos equivocado. Ahora, nosotros, ¿cómo es que recién se les vino, en el segundo ministro, en el tercer ministro de Salud, que debiera saber, es hacer el cerco epidemiológico? ¿Saben qué es el cerco epidemiológico? A ver, ¿alguien me puede dar una idea? Cerco. Es que Ángela tiene cólera. Entonces, todo ese grupito lo aislamos, lo monitoreamos. Porque el sándwich que ella tuvo le invitó a salir, le invitó a la red. En total, que es muy probable que Sofía también haga cólera. Entonces, es aislar y tener cercano. Apareció un brote de COVID acá fuerte, de repente con sintomatología más severa, pues el cerco epidemiológico no se mueve de ahí, se quedan ahí. Se les va a llevar todo, pero ustedes no saben porque van a contagiar a todos. ¿Me entienden? Eso se llama cerco epidemiológico. Y eso no hicimos.
Eso hemos hecho ya cuando el COVID estaba recontra de desarrollar. A través del centro epidemiológico tenemos identificados los contactos y hacemos lo que se llama cuarentena, pero se llama cuarentena ya por el tiempo de 40 días, pero no es una cuarentena, depende del periodo de transmisibilidad. Si en 10 días puede contagiar, la cuarentena va a ser 10 días, pero ya ese término está acuñado. Y nosotros, ¿cómo controlamos las enfermedades infecciosas? Monitoreando los brotes. Si, por ejemplo, en Sabandía tengo un brote de fiebre tifoidea, pues tengo que hacer el centro epidemiológico y ver cuál es la fuente, de dónde está infectándose la gente. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, concluyendo, ¿qué importancia tiene la epidemiología para las enfermedades infecciosas? Esencial para entender y controlar las enfermedades infecciosas mediante la vigilancia y el análisis de los datos que obtenemos. ¿Cuáles son las herramientas claves? Entender cómo se produce, cómo se transmite, cómo se manifiesta una enfermedad, que eso es lo que van a aprender en toda esta rotación ustedes. Saber qué pasa con enfermedades emergentes. Por ejemplo, les digo, la fiebre tifoidea es una enfermedad emergente. ¿Qué significa? Que prácticamente la teníamos controlada, pero de repente están apareciendo focos de fiebre tifoidea. Entonces es una enfermedad que está emergiendo nuevamente. Y no se olviden que la fiebre tifoidea, antes de que teníamos antibióticos, pues diezmaba poblaciones. Ahora, ya con la vigilancia epidemiológica que se ha desarrollado en la salud pública, está mejor, se puede controlar. Esta es la bibliografía, por si quieren ampliar un poco más los términos epidemiológicos. La morbilidad, o sea, los casos que se enferman, que se llama morbilidad, los casos que se mueren, que es mortalidad, se expresan en tasas. ¿Ya? Tasa de morbilidad, tasa de mortalidad, incidencia, como les dije, lo que significa, recuerden por favor, endemia, ¿qué es? A ver quién me dice. La presencia de un problema de salud infecciosa generalmente en una determinada comunidad, ¿no es cierto? Endemia, epidemia y endemia. Es algo parecido. Es prácticamente en muchos libros de realidad sanitaria de salud pública se considera lo mismo, ¿no? Unos consideran a un determinado agente, otros consideran a que son dos o más agentes. ¿Qué es un brote epidémico? La aparición inusual de un número de enfermedades. Ese es un brote epidémico. Y nosotros tenemos que estar al tanto de los brotes, Entonces, por favor, repasen su libro de epidemiología, de salud sanitaria, no sé cómo se llama, que les han enseñado todos estos términos. Agente infeccioso, pandemia, ¿qué significa? Enfermedad en todo el mundo. Todo el planeta, ¿no es cierto? Todo el planeta está con las enfermedades. Agente infeccioso, el que causa la enfermedad. Riesgo, la probabilidad de que tengamos la enfermedad. Fuente de infección, ¿dónde están almacenados los agentes? Contactos, los que pueden contagiar la enfermedad. No nos olvidemos que existen los portadores, los que no hacen la enfermedad pero lo tienen al bicho alojado. Y eso lo van a ver muy bien en lo que es la fiebre tifoidea. En la fiebre tifoidea hay los portadores sanos que se la guardan a la salmonella typhi y la vesícula. Entonces, de vez en cuando van al baño en su deposición, no se limpian las manos y contagian a todo el mundo. Ese es un portador sano, que tiene un tratamiento diferente al que hace la fiebre tifoidea. Bueno, el periodo de incubación, desde que el organismo ingresa hasta cuando se manifiesta. Tienen que recordar tasa de ataque secundario, curva epidémica, el comportamiento de la infección desde que comenzó en el tiempo. ¿Ya? La susceptibilidad o resistencia. ¿Qué características tengo yo que puedo hacer esa enfermedad? ¿Y qué características tiene él que no va a hacer esa enfermedad? A ver si las identifican ustedes. ¿Qué diferencia hay entre él y yo, que yo puedo hacer la enfermedad y él no? La edad. ¿Qué? Edad. No tengan pena. La edad, no tengan pena de decir. Es mayor, él es jovencito. Entonces, eso es lo que van a identificar ustedes en todas las enfermedades. Características o condiciones epidemiológicas que hacen que tengan esa enfermedad. No te olvides, Ángela. Los mecanismos de transmisión de las enfermedades. Ustedes van a tener que el agente infeccioso va a ser transportado desde la salida del reservorio hasta el huésped susceptible.
¿ya? Y ustedes van a ver, este es el reservorio, las moscas muchas veces traen los bichos en las patas, las bacterias, y llegan al huésped como hospedero. Y en todas otras parasitosis ustedes van a ver que hay un reservorio, que a veces son las aguas estancadas, que ahí están o en las plantas de tallo corto, ahí están los parásitos, las bacterias, qué sé yo, y llegan hasta el huésped o hospedero final, ya sea porque hay vehículos como los zancudos, los moscos, ¿ya? O por contacto directo, porque comieron la planta de tallo corto. A eso se denomina, desde el reservorio hasta el huésped, periodo de transmisibilidad. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Fecal oral. Ahora yo pregunto, ¿será una condición epidemiológica el sexo en la vía de transmisión fecal oral? Las chicas para comer un sándwich se lavan las manos casi siempre, los hombres también. Yo no. Cuando se van a un paseo al campo, las chicas echan bloqueador, repelente. Ahora los hombres les pregunto con sinceridad, ¿bloqueador? Entonces, sin nada, ¿cómo les puedo decir? Estigmatizar al varón, pero el hombre tiene ciertas características que a veces lo hacen susceptible a infecciones, y entre ellas las que son el vector mosquito. No usaron su repelente, se ganaron su malaria, se ganaron su dengue. Otra vía de transmisión, la aérea. Ya son 12 y 18. Parenteral, sexual, transcutánea. Quiero llegar, bueno, la vigilancia epidemiológica ya se las he definido. Las infecciones pueden ser agudas por la duración, subagudas o crónicas. Eso lo van a ir desarrollando conforme hacen sus clases. Y según el origen pueden ser endógenas o exógenas. Endógenas del primer mundo, propionobacterium, bifidobacterium. Exógenas del tercer mundo, de nosotros, de los países en vías de desarrollo, la E. coli, estafilococo. Todo esto significa mala higiene. Los agentes pueden ser priones, que son proteínas, virus, bacterias, hongos, protozoos y helmintos, que eso ya lo vamos a ver cuando el seminario de helmintos. Las enfermedades infecciosas en general tienen varias etapas. Una etapa en la que están adheridos en la mucosa, que todos los tenemos. De repente colonizan, invaden el tejido y ahí es donde nos provocan la enfermedad. Esas etapas pueden ser paradas o frenadas por nuestra inmunidad innata. Pero si no, se desarrolla la enfermedad y ahí entra la inmunidad adquirida. ¿Ya? Lo importante de la inmunidad innata es que es al momento, al toque. Está en las mucosas íntegras, los macrófagos que ahí van a tratar de limitar la infección. El problema de la adquirida o de la adaptativa es que es lenta, demora un poco más, pero es específica. ¿Ya? Este es el enfoque diagnóstico, que es un instrumento, que solo van a hacer gozar de mis alumnos, pero yo les decía que traten de aprenderlo. Les va a quedar la presentación en donde ustedes llegan a un diagnóstico y dicen, yo sospecho que este paciente tiene una pielonefritis. A ver, ¿qué condiciones? Mujer, vida sexual activa, usos pesticidas, tiene condiciones, síntomas, tiene malestar generado, fiebre, vómitos, purificación local positiva, es un síndrome urinario alto. ¿Qué diagnóstico es? Una pielonefritis. Topográfico, en el riñón o en la pelvis renal, hacen sus diagnósticos. ¿Cómo se contagió? Si tiene pareja nueva y tiene actividad sexual activa, es posible por ahí. ¿Cuál es el mecanismo de daño? ¿Cómo es que esa E. coli daña la enfermedad? El diagnóstico epidemiológico y el plan de trabajo. El plan de trabajo siempre ustedes planteenlo de esta manera. ¿Qué huésped enfrenta la enfermedad? Es diabético, es senil, es joven, qué sé yo. Que no se duerman todavía, están en la primera clase. Entonces, el agente, ¿cómo identifico a la gente? Les dije por pruebas. ¿Cómo identifico a la gente? Directas e indirectas. Prueba de pregunta de examen teórico práctico, de examen teórico de todo. Y
el daño que ha provocado a través de radiografías, ecografías, dependiendo dónde es el diagnóstico topográfico. ¿De acuerdo? Por favor, resume Bueno, esto es lo que es la introducción. Se supone que esto debería ser 2 a 3 diapositivas, pero quiero que entiendan bien que esto lo podemos sistematizar en el enfoque diagnóstico que se nos va a dejar el enfoque diagnóstico les sistematiza tanto los datos que ustedes van a emplearlo, van a ver no solo en 4º año, en 5º, en 6º, cuando sean asistentes. Miren, estamos haciendo un trabajo de investigación en el cual queremos demostrar, creemos nosotros, que el estudiante de medicina tiene mayor riesgo de enfermarse que el estudiante común. ¿Y por qué? Por el estrés. ¿Y cómo se puede manifestar eso? Con, de repente, factores de riesgo, como por ejemplo la presión que le suba o el índice de cintura y cadera comiencen a aumentar. Entonces, estamos haciendo un estudio desde el 4º año hasta 6º año y vamos a ver cuánto aumenta ese riesgo para hacer esta enfermedad. Entonces, este trabajo de investigación es de todo el grupo, ¿entiendes? De todo el grupo. Se les va a hacer llegar una encuesta en la que tienen que llenar todo esto. Sus datos generales, el peso, la talla, pero sean serios, por favor. Serios en tomarse el índice de cintura, no se pongan pues 60 cuando tienen de repente 90. Pónganse la verdad. Y esto les digo, tiene mucha importancia porque yo hice un trabajo de investigación piloto de la mortalidad de los médicos. Y los médicos se mueren más jóvenes que cualquier otra profesión. Y las mujeres médicos, a diferencia que en otras profesiones, las mujeres sobreviven al varón, hay más viudas, en medicina las mujeres se mueren primero. Son chicas. Pues no vamos a dejar a viudos, van a dejar, ¿no? Entonces, ¿qué significa este trabajo de investigación si sale como queremos, como pensamos, no como queremos? Como pensamos que hay que cuidar desde ya estos factores de riesgo y que puede significar a futuro un bono para el médico, porque en su trabajo, su estudio, está repercutiendo en la salud. ¿Me entienden? Entonces llenan todos estos datos y sean sinceros, como les digo. Si consumen verduras sí o no, comida rápida sí o no, la verdad. Actividad física. Les pregunté a mis alumnos y les pregunto acá que levanten la mano los que hacen actividad física todos los días. 3 veces a la semana. 3. Fíjense, ¿qué factores de riesgo tenemos de la pandemia mundial? ¿Cuál es la pandemia metabólica mundial? La diabetes. Obesidad, diabetes. ¿Ya? Por eso, chicas mías, en la cintura, por favor, de todas maneras siempre, y vamos a ver algo el próximo año y en el 6º año. ¿Ya? Muy bien, para que les quiten el COVID. Este es otro anexo, que es el estrés académico, pero por eso les digo, sean lo más sinceros posible. Si realmente ustedes están sufriendo todas estas cosas, y es importante que lo anoten, porque de alguna manera va a ayudar a que la universidad tome medidas para este tipo de alumnos. Por ejemplo, para mí me parece terrible una clase a esta hora. ¿Ya? Porque, claro, el cómputo. A mis alumnos les dije y les permito a todos, cuando yo tenga mis clases, por favor, traigan sus sándwiches. Si traen dos de mejor todavía, sus sándwiches, su agüita, no gaseosa, su agua, todo. Y pueden comer todo. Porque a esta hora, como les digo, son muchos los que me están saludando y no es bueno. ¿Ya? Entonces ahí tienen que van a notar en los 3 anexos que se les va a dar si han tenido esos problemas, pero la verdad, porque es anónimo, acá no hay nombre, es anónimo completamente, pero sí tienen que entregar. Ya la doctora, ¿cómo se llama? Zaira Manrique, ¿ya no va a avanzar? Ya, todo esto ustedes van a ver, sería ocioso leérselos, pero ustedes háganlo si lo tienen, y acá está 1, 2, 3, 4, con mucha frecuencia, con poca frecuencia, nunca, para ver si su nivel de estrés es alto, mediano, o no hay estrés, son los enfermedades completos. Ya, ahí no. Este también es el último test que
Acá digan la verdad, como les digo, si hacen actividad física, cuánto tiempo le dedican. No se olviden que ese es el primer nivel para tratar la hipertensión y la diabetes. Si han caminado, o si vienen en combi o en taxi o en coche. ¿Ya? Esto nos va a dar a nosotros unos resultados del tipo de actividad que ustedes hacen, física, moderadas. Demora, pero sube. ¿Cuánto tiempo? Como les digo, este es un cuestionario que requiere mucha sinceridad. De repente me dicen, yo, doctora, todos los días, pero que es un panzoncito bien difícil. El latino tiene obesidad central. ¿Vino la doctora? El latino tiene obesidad central, o sea, panzón. El latino. El norteamericano y el europeo tienen obesidad general. Obvio, de todo lado. Pero la obesidad más peligrosa es la obesidad central. Por eso ustedes habrán leído, habrán visto que México es uno de los países que más diabetes tiene e hipertensión arterial por la obesidad central. Es un flaquito, pero un hilo con su nudo ahí, ya, riesgo de hipertensión arterial. Entonces eso va a ser lo que les vamos el trabajo que vamos a hacer. Está interesante, como les digo, les va a servir a ustedes a futuro. Quién sabe, de repente, terminado el trabajo, ustedes van a poder decir, doctor, es el ministro de salud, alguno de ustedes, o director en algo, el alumno de medicina tiene este estrés. La universidad está, nosotros nos vamos a presentar, pero para médicos, miren, tiene este estrés, tenemos este riesgo de enfermar y de morir. Entonces pónganos algo. Por ejemplo, en Brasil a los cirujanos, para botar el estrés a los cirujanos, los llevan a un sitio donde gritan todo lo que pueden, una vez a la semana. Y dicen que es una forma de desestresarse. Ustedes, si también quieren hacerlo, pues tienen que estar solos, ¿no? O sea, porque no van a creer que están gritando a otra persona, entonces gritan todo y hablan. Por decir, esa es una forma de desestresarse. Las caminatas que se hacen, los gimnasios que hay acá, ¿hay un gimnasio ya no hay? Sí, sí. ¿Cuántos le emplean al gimnasio? Nada. Siquiera, mire, levántese tempranito ya. Una manera de hacer actividad física es que se vengan a pie de su casa o de la mitad del camino ya, para que no sea mucho. Y como les digo, les va a garantizar eso, que no van a ser diabetes ni tampoco hipertensión arterial. Quiero ver, porque el día de hoy no va a ser 25,